Ok, entonces, la ayudantía de hoy es netamente resolución de ejercicios acerca de la primera parte de la unidad 3, es decir, formas de expresar la concentración, de expresar la concentración en disoluciones, tanto de manera física como de manera química, ¿ya? Así que solamente resolución de ejercicios, ya que en la clase del día lunes, me parece que fue, ya vimos nosotros la teoría, ¿ya? Tanto de la parte de curvas de solubilidad y las ecuaciones a utilizar en esta parte de la unidad. Ya, entonces nos dice, el problema, calcula el porcentaje en masa del sulfato de sodio en una solución que contiene 10,6 gramos del sulfato de sodio en 483 gramos de agua. Ya, entonces eso para el literal A. Como nos pide entonces calcular el porcentaje en masa, bueno, esto es netamente de aprenderse la fórmula, ¿no? Porcentaje en masa puede denominarse también porcentaje en peso. Se lo expresa de la siguiente manera. Es la masa, es la masa del soluto, ¿verdad? Yo expreso soluto de esta manera, dividido para la masa de la solución, ¿ya? Entonces, bueno, que veamos los datos que tenemos, ¿no? Los datos que nos da el problema. En los datos tendríamos nosotros la masa de lo que es el sulfato de sodio, ¿ya? Masa de nuestro sulfato de sodio, la cual es 10,6 gramos, y también tenemos la masa de agua, que son 483 gramos. Entonces yo les pregunto aquí, ¿cuál sería su soluto y cuál sería el solvente? Porque eso es lo principal, determinar, para poder emplear la fórmula, ¿no? ¿Cuál es el soluto y cuál sería el solvente? En este caso. No pasa nada igual si se equivocan, pero igual están aquí para aprender, ¿ya? A veces, ¿cómo determinamos cuál es el soluto y cuál es el solvente si el ejercicio no nos dice? Bueno, esta palabrita aquí tal vez nos puede expresar, ¿no? ¿Cuál es el soluto y el solvente? Nos dice que esa solución contiene 10,6 gramos de este compuesto en 483 gramos de agua. Por lo tanto, eso quiere decir que el agua va a ser nuestro solvente, ¿ok? Además, es el que se encuentra en mayor proporción. No siempre es lo que lo determina, pero sí. Y además que el agua es el solvente universal, ¿ok? Por lo tanto, vamos a determinar porcentaje en masa aquí reemplazando, ¿ya? Las unidades, bueno, aquí me faltó multiplicar por 100. Las unidades, lo importante es que estén en las mismas, ¿no? Son unidades de masa, en este caso tenemos gramos y gramos, así que no pasa nada, no hay que hacer ninguna conversión. Soluto sería entonces 10,6 gramos y masa de la solución. ¿A qué se refiere con masa de la solución? Es una suma. Masa del soluto más la masa del solvente. Entonces serían 10,6 más los 483 gramos. A veces pasa que uno por el apuro determina que 483 es la masa de la solución, pero no es así, porque ese es nuestro solvente. Recuerden, masa de la solución está compuesta por los componentes soluto y por el componente el solvente. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos la primera respuesta. No es nada complicado, solo determinar bien los conceptos, ¿no? Que se tienen. Entonces no sé si hay alguna duda hasta ahí. Eso nos daría un porcentaje en masa de 2,15%. Ese sería el resultado para el primer literal. Bien, y vamos a ver qué nos dice el literal B. El literal B nos dice, ya sea con respecto a otro compuesto. Una mena contiene 2,86 gramos de plata por tonelada de mena y nos dice cuál es la concentración de la plata en partes por millón. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es una mena? O sea, ¿cómo le digo? Una sustancia que contiene algunos minerales, en este caso contiene plata. ¿Ya? Tenemos esa masa de la plata, la cual es 2,86 gramos, y también dice que tenemos una masa de mena, la cual consiste en bueno, por tonelada, entonces sí, una tonelada. Y nos pide determinar cuál sería entonces las partes por millón, ¿ya? ¿Cómo determinamos nosotros las partes por millón? Esa la vimos también en la clase pasada, ¿no? Hay dos maneras de determinarlo y eso depende en las unidades que nosotros tengamos a los compuestos, o sea, los datos que tenemos del problema.
Y en este caso nosotros tenemos datos de masa, ¿sí? Nosotros tenemos datos de masa, déjenme compartirles en un ratito, a ver si lo puedo pegar por aquí también. Ya. Bien, tenemos estas dos formas, ya las voy a pegar por aquí. Ya. Esas son las dos formas de expresar las partes por millón, cómo determinarlo. A través de la primera, que es la masa del soluto en miligramos, dividido para la masa de solución en kilogramos, o masa del soluto en miligramos sobre el volumen de solución. En este caso, ¿cuál es la que nos conviene usar? Nos conviene usar la primera, porque tenemos datos de masa. No tenemos ningún volumen, así que no tendría sentido utilizar esa ecuación. Lo que sí deberíamos hacer es convertir, porque ¿cuál es nuestra solución aquí? Nuestra solución aquí es la mena. La mena es nuestra solución, ¿ok? Eso también hay que identificar bien. Ya, la mena es nuestra solución y la plata en este caso sería nuestro soluto. La masa del soluto debe estar en miligramos y la masa de la disolución debe estar en kilogramos. Entonces, haciendo esas conversiones, podemos determinar cuáles serían las partes por millón para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, déjenme poner por aquí. Okay, las partes por millón sería 2,86, ¿ya? Habría que llevarla ahí a miligramos. Eso sería por 10 a la menos 3. Perdón. Ya. A ver, déjenme un ratito. Ya. Entonces aquí tendríamos, bueno, 1 gramo, 1000 miligramos. Bueno, más bien es una multiplicación. Está viendo al revés. Ya, entonces aquí nos quedarían, voy a ponerlo ahí por 10 al cubo, ¿verdad? Como ustedes ahí prefieran, ¿no? O directamente hacer la multiplicación de 2,86 multiplicado por 1000, que eso es 2860. 2860, aquí tendríamos 10 miligramos. Vale, voy a poner por revés. 1 gramo, 1000 miligramos. Ahí sí. Listo, aquí gramos con gramos se van. Y lo otro es de toneladas llevar a kilogramos. Ya, bueno, entonces aquí 1 tonelada, ¿verdad? Eso es aproximadamente 1000 kilogramos. Tonelada. Sí, podemos determinar lo que, sí, un aproximado, 1000 kilogramos. Ya, entonces aquí también sería lo mismo, 1 tonelada, 1000 kilogramos. ¿Ya? Entonces aquí esto nos daría 1000, ¿no? 1000 kilogramos, ton y ton. Y ya, aquí reemplazamos. Aquí tendríamos los kilogramos de mena o kilogramos de solución. Esto está en miligramos. Y aquí tendríamos la respuesta, ¿no? Ya solamente reemplazar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Lo que tendríamos nuestras partes de un millón son 2,86 miligramos de plata. Porque en este caso es la concentración de plata en partes por millón. Entonces aquí podemos poner partes por millón de plata, que son 2,86. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Es un ejercicio sencillo, ¿no? Estas son unidades físicas, en este caso unidades de masa, que tendremos porcentaje en masa y también porcentaje, perdón, partes por millón. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, tal vez. Listo, entonces, si no hay preguntas, vamos viendo otro. Voy a resolver también uno que me pidieron. Primero, estos que coloqué por aquí y ya luego hacemos los que me pidieron. Bien, entonces este ejercicio nos dice, calcula el número de moles de soluto, ya, eso es importante resaltar tal vez, qué es lo que les piden. Moles de soluto presentes en cada una de las siguientes disoluciones acuosas, ¿ya?
Entonces veamos qué nos dice el literal A. El literal A dice que tenemos 600 mililitros de 0,250 molar del bromuro de estroncio. ¿Ya? Entonces, determinar. Que tenemos entonces ese volumen, podemos ahí anotar los datos, un volumen de 600 mililitros y tenemos una molaridad. Recuerde que la M mayúscula significa eso, 0,250 y recuerde que las unidades son moles sobre litros, ¿ya? En este caso, ¿cómo podríamos determinar las moles de soluto? Con esa relación que tenemos, molaridad y volumen. ¿Alguna idea tal vez? ¿Cómo determinar ese valor? Pueden escribirme un mensaje directo para mí, no hay problema. Pero es para darme cuenta si es que realmente están entendiendo el tema o no. Bueno, ¿por qué puse la M aquí? Porque con ayuda de la molaridad es que podemos determinarlo, porque la fórmula es la siguiente. Y eso también, se tiene que aprender la fórmula sí o sí. Son las moles de soluto dividido para el volumen de la solución. Y el volumen de la solución tiene que estar en litros. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos molaridad y tenemos volumen. Entonces, solamente despejando, hallaremos las moles de soluto. ¿Cuál es nuestro soluto? El soluto es el que nos indican aquí, el bromuro de estroncio. ¿Ya? Entonces, bromuro de estroncio, pueden ponerlo ahí, no hay problema, sería igual a la molaridad multiplicado por el volumen de la solución. ¿Ya? Entonces, reemplazando, nos quedaría molaridad, ya tenemos el valor, 0,250 moles sobre litros y el volumen. El volumen, esa es tal vez la única diferencia, es que tiene que estar en litros. Entonces, ahí nos tocaría dividir para mí, nos quedaría 0,6. Y ya con eso tenemos las moles de nuestro soluto, el cual es el bromuro de estroncio. Eso da 0,15. 0,15 moles. ¿Ok? ¿Preguntas tal vez con ese? Ok. Bien, si no hay preguntas, vamos con el literal B. En el literal B, en cambio, nuestros datos son que tenemos 86,4 gramos del cloruro de potasio y en cambio tenemos 0,180 molal, ¿ya? Recuerde que esa M es diferente. Ahí se expresa molalidad. ¿Y cuáles son las unidades de la molalidad? Son moles dividido para los kilogramos del solvente, ¿ya? Kilogramos de solvente. Listo. Bueno, entonces aquí podemos determinar cuál sería entonces, cuáles serían entonces esas moles, pero para nosotros de soluto, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuál sería aquí nuestra fórmula? Lo que nos va a ayudar, la fórmula de la molalidad, moles de soluto, dividido para nuestros kilogramos de solvente, ¿ya? Listo, ahora dame un segundito.
Ok, entonces, recordemos que aquí el problema nos dice, nos indica que tenemos una solución acuosa, ¿ya? Tenemos una solución acuosa, por lo tanto, eso quiere decir que nuestra solución, o sea, está formada por ese soluto y está formada también por lo que es agua, ¿ya? Está formada por lo que es agua. Entonces, eso quiere decir que nuestro soluto aquí es el cloruro de potasio y que tenemos, podremos decir, tal vez una base de cálculo de 1 kilogramo de solvente, o sea, aunque no nos indique el balance, lo podemos nosotros asumir, ¿ya? Porque es lo que nos indica el problema. Como tenemos una solución acuosa, entonces asumimos eso. Así como en el literal anterior, ahora no lo puse, pero también teníamos 1 litro de solución porque estamos formando en una disolución acuosa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Las moles, o sea, podemos llevar aquí estos gramos del cloruro de potasio, las podemos llevar a moles para poder determinar en esa proporción la cantidad de estas moles de este compuesto. ¿Ya? Entonces, déjenme ir reemplazando lo que tenemos por acá. Bueno, la molalidad, si la tenemos, es 0.180 moles del cloruro de potasio en 1 kilogramo de agua, ¿ya? En 1 kilogramo de agua. Esto es otra manera de escribir aquí, la parte de la molalidad, ¿ya? Esta es otra manera. Y aquí lo que vamos a determinar igualmente son esas moles, moles de soluto, que no lo tenemos. Y aquí vamos a determinar eh, también estos kilogramos de solvente. Ok, igual, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, porque tenemos esta masa, ¿no? Esta masa que tenemos aquí del cloruro de potasio, igual podemos asumir, ¿no? Que se tratan también de nuestros kilogramos de solvente. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir que tenemos 0.0864 kilogramos de agua. Como es una solución acuosa, entonces podemos decir que tenemos lo mismo, ¿ya? Y de ahí entonces ya solamente nos tocaría despejar entonces nuestras moles de soluto. ¿Ya? ¿Cuánto sería ese valor? Aquí ya tocaría entonces hallar nuestro valor. Que en este caso, las moles de soluto da un valor de 1.56 por 10 a la menos 2 moles de cloruro de potasio. ¿Ya? Entonces, eso sería para el literal B. O sea, igual, si los tomamos tal vez como que esos kilogramos hubiese sido nuestro solvente, igual nos iba a dar el mismo valor. ¿Ya? Vamos a ver entonces el literal C. El literal C nos dice que tenemos 124 gramos de una solución. Ok, entonces, masa de nuestra solución son 124, me parece. Sí, 124 gramos. Y el otro dato que nos dan es que tiene un 6.45 de glucosa en masa. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro porcentaje en masa, 6.45. ¿Ya? Y como se refiere a la glucosa, significa que ese es nuestro soluto. ¿Ya? Ese es nuestro soluto, la glucosa. ¿Ok? Bien, entonces, podríamos reemplazar en la fórmula del porcentaje en masa, que ya la habíamos tratado, es la masa de nuestro soluto dividido para la masa de la solución. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje en masa? 6.45 y eso multiplicado por la masa de la solución, 124 gramos. Ahí nosotros vamos a obtener la masa de nuestro soluto, que es la glucosa, C6H12O6. ¿Ya?
Entonces ahí multiplicamos 6.24 por 124. Eso da 773.76 gramos de glucosa. Pero como el problema no pide gramos de soluto, sino que pide moles, entonces sería dividir para su masa molar. ¿Ya? Sacamos la masa molar de la glucosa. Aquí puso más. O 6. ¿Ya? Sacamos la masa, que me parece que es 180. Entonces, esto lo dividimos para 180 gramos. ¿Ya? Y con eso tenemos entonces la respuesta. Tenemos las moles de glucosa. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Esto nos da 4.30. Moles de glucosa. Aquí me faltó algo. Aquí me faltó este dividir para el porcentaje. Esto me olvidé. Esto dividido para 100. Y entonces aquí nos da otro valor. Ya. Ahí sí me olvidé del valor del porcentaje. Pero recuerden que es por 100. O si no, aquí hubiesen escrito de otra manera el 6.45. Y ya pues ahí les daba diferente. A ver, entonces el 6.45 por 124 dividido para 100. 7.998. Podemos decir que eso, redondearlo a 8. 8 gramos. Entonces 8 dividido para 180, 0.044. O podemos dejarlo como 4.4 por 10 a la menos 2. Eso sí sería la. ¿Ok? Bien, entonces es muy importante también recordar cómo es bien la fórmula, ¿no? Después nos puede dar otro valor. Listo. Entonces, preguntas tal vez hasta ahí. Listo, bien. Si no hay preguntas, vamos viendo otro. Ahora sí, voy a hacer el que me pidieron. Voy a hacer este. Ya. A ver, entonces este ejercicio decía que el amoníaco concentrado es una solución acuosa que contiene 29% en masa de amoníaco y nos dan también el valor de la densidad, 0.91 gramos de mililitros y los datos de la masa molar del nitrógeno y del hidrógeno. Ya. Entonces, ay, sí decía por qué no escribo bien. Ya, a ver, entonces, tenemos los datos de una disolución acuosa en masa, ¿no? Aquí tenemos un porcentaje en masa del 29%, y esto corresponde al amonio, el cual tiene una densidad de 0.91 gramos sobre mililitro. El literal A lo que nos pide es calcular la molalidad y fracción molar del amoníaco en esta mezcla concentrada. ¿Ya? Entonces, recordando, ¿qué es la molaridad? Son las moles de soluto dividido para los litros de la solución. ¿Ya? Entonces, en este caso, todos ustedes pueden decir, pero hoy no tengo ningún dato. ¿Ya? Entonces, por eso hay que trabajar
con los que nos da ahí del porcentaje en masa y la densidad para poder reemplazar ahí en la fórmula de la molaridad y entonces hallar lo que nos pide el problema, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso aquí? El primer paso es que nosotros podemos determinar cuál sería la masa de la solución que tenemos en este caso. ¿De qué nos va a servir la masa de la solución? Para luego hallar la masa del amoníaco, ¿ya? ¿Por qué la masa del amoníaco? Porque recuerden que ustedes tienen un porcentaje en masa, ¿ya? Entonces, porcentaje en masa es masa del soluto dividido para la masa de la solución. ¿Ustedes qué tienen? Tienen ese porcentaje en masa. Masa del soluto no saben cuánto hay. Pero la masa de la solución sí podemos hallarla. ¿Cómo? A través de la densidad, ¿ya? A través de la densidad, que nosotros podemos asumir que se tiene un volumen, ¿ya? O sea, podemos asumir que tenemos un volumen de 1 litro. Esa es una base de cálculo para poder trabajar con la densidad, que en sí es lo mismo que tener 1000 mililitros, ¿ya? Entonces, ese dato de aquí, recuerden que es una base de cálculo que ustedes pueden ponerla ahí, asumiendo, ¿ya? Ok, entonces con eso vamos a hallar la masa de nuestra solución, porque la densidad era de eso, de la solución acuosa del amoníaco. Entonces sería el valor de la densidad 0,91 gramos sobre mililitros multiplicado por 1000 mililitros, ¿ya? Entonces, masa de la solución sería igual a 910 gramos. 910 gramos, ¿ya? Entonces, con eso reemplazamos para hallar la masa del soluto y luego llevar a moles. Entonces, masa del soluto, que en este caso es nuestro amoníaco, porque recuerden que esa es la solución, amoníaco con agua, sería el porcentaje, bueno, esto es por 100, para no olvidarme. Porcentaje en masa es de 29, la masa de la solución 910 gramos y esto dividido para el valor de 100, ¿ya? Entonces con eso hallamos nuestra masa del soluto. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Entonces es muy importante trabajar con el dato de la densidad, porque a veces uno no le toma en cuenta, pero cada una de las soluciones tienen ese, el valor de la densidad para formarlo. ¿Okay? Esto da 263,9 gramos. Y esto recuerde que su soluto es el amoníaco. ¿Ya? Y ahora lo siguiente, y ahora sí puedo reemplazar en la fórmula de molaridad, o sea, llevando a moles, ¿no? Bueno, aquí lo pueden hacer, o sea, pudieron hacerlo directamente, ¿no? Digamos aquí 263,9 gramos de amoníaco. Entonces, por eso nos daban la masa molar del nitrógeno y del hidrógeno para dividir para la masa. Entonces serían gramos sobre mol del amoníaco. Y con eso entonces hallamos esa masa del soluto, o sea, de nuestro amoníaco. Dividido para 17, eso da 15,52 moles. Y ahora sí, puedo reemplazar entonces en la ecuación de la molaridad, moles de soluto, 15,52 moles dividido para los litros de la solución, ¿ya? ¿Cuáles son los litros de la solución? Recuerde que usted asumió que era un volumen de 1 litro, ¿ya? Por lo tanto, entonces la molaridad sería de 15,52 moles sobre litro. Igual, se hizo todo el proceso porque necesitábamos determinar cuáles son esas moles de nuestro soluto, en este caso del amoníaco, ¿ya? ¿Preguntas tal vez hasta ahí? Y si no hay preguntas, paso con lo siguiente. Ahora nos pide, no, perdón, es el mismo literal A, solo que nos pide calcular ahora la molalidad. Ya, entonces voy a poner aquí A.2. Ok, ¿cómo calculamos molalidad? Son las moles de soluto dividido para los kilogramos
de solvente, ¿ya? Entonces, las moles de soluto, nosotros ya las calculamos, 15,52 moles, ¿no? Los kilogramos de solvente, nosotros no los tenemos, ¿ya? Nosotros no tenemos esos kilogramos de solvente, pero sí podemos determinarlo. Porque recuerde que la masa de una solución, ¿a qué es igual? A la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces se puede despejar aquí. Masa del solvente sería la masa de la solución menos la masa del soluto. ¿Cuánto es la masa de la solución? Ya la calculamos, está aquí, 910 gramos. Menos la masa del soluto, ¿cuánto era? Acá está, 263,9. Recuerde que eso está en gramos y debe estar en kilogramos. Así que lo único que hacemos aquí es 1 kilogramo y dividimos para 1000. ¿Ya? Con eso entonces obtenemos la respuesta para la molalidad. Gramos con gramos se van y nos quedan las unidades respectivas. Moles sobre kilogramo. Preguntas hasta ahí, por si acaso. Esto da 24,02 moles sobre kilogramos. ¿Ok? Y creo que literal, el mismo de ahí, creo que nos pedía la fracción molar. Pero la fracción molar del amoníaco. ¿Ya? Fracción molar del amoníaco. Entonces sería la fracción molar de nuestro soluto, por así decirlo. Moles del amoníaco dividido ¿para qué? Para las moles totales, o sea, las moles de la solución. ¿Ya? ¿Qué sí tenemos? Tenemos las moles de amoníaco, pero las moles de la solución no las tenemos. ¿Cómo podemos hallar las moles de la solución? Bueno, nosotros ya conocemos cuál es la masa del solvente, ¿no? Son estos 910 menos 263,9. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. ¿Y quién es el solvente? El solvente es el agua, por si acaso. Ya porque decía solución acuosa. Entonces, con eso uno determina. Entonces, eso da 646,1 gramos de agua. Como nos piden moles, entonces sería dividir para 18, que es la masa que tiene el agua. Gramos con gramos aquí se van. Y tendríamos entonces las moles de nuestro solvente. Dividido para 18, eso nos da 35,89 moles de agua. Y ahora sí, con eso entonces podemos reemplazar en la fórmula de la fracción molar. Moles de soluto son 15,52 y abajo en las moles de solución es una suma. ¿Cómo sabía que debía hallar en el literal a la masa de la solución? Ok, ya la explico. Repito. Entonces 15,52 más 35,89. Recuerden que es la suma porque estamos hallando moles de la solución. Serían moles de soluto más las moles del solvente. ¿Ya? Entonces, recuerden que la fracción molar es adimensional, por eso es que aquí se simplifican moles con moles. Puedo componer las unidades porque ahí sí no les haría moles. O sea, yo, si me ponen unidades, yo les pondría 0. Ya, y aquí esto nos da 0,30. Esta sería la fracción molar del amoníaco en la solución. A ver, entonces me preguntan cómo sé que debía hallar la masa de la solución. Por el valor de la densidad, ¿ya? Porque el valor de la densidad me indica que yo tengo cierta masa en cierto volumen, ¿ya? Entonces yo no puedo decir, yo no puedo asumir que la masa de mi solución es de 1 kilogramo, no, porque tengo el valor de la densidad, ¿ya? Entonces, con el valor de la densidad, ¿no? Que recordando que es igual a la masa sobre volumen, aquí lo que yo sí puedo asumir es que mi volumen de toda mi solución es de 1 litro, ¿ya? Porque estoy hablando de una solución en general, a menos que el problema me hubiese dicho que tengo
un volumen de una solución, yo qué sé, de 500 mililitros, ahí sí hubiese sido diferente. Hubiese multiplicado ese 0,91 por 500. Pero como no me decía, yo asumí tal vez algo lo más común. O sea, para no hacerme tanta bola con los cálculos, una base de cálculo siempre de 1 litro, puedo asumir 1 kilogramo, a menos que el problema no me lo diga. ¿Ya? Entonces, con eso, como nos decía también que la densidad no es del amoníaco, sino que de toda la solución, ya, con eso determino mi masa de la solución. ¿Ya? Y de ahí ya lo demás era cálculo, ¿no? E ir reemplazando las ecuaciones. Esto era lo principal, tratar bien el valor de la densidad, porque si no lo trataba para la solución, o sea, si ni siquiera lo tomaba en cuenta, iba a tener un mal resultado. Ya, todo lo demás hubiese estado mal, porque esto era lo indispensable para el programa. ¿Ok? No sé si ahí quedó claro, tal vez. Entonces, cada que nos dé una densidad, hacemos ese proceso. Sí, cada que nos dé una densidad, pero que nos diga densidad de la solución. Porque si es la densidad del soluto, ahí tendría que tener el volumen del soluto, ya sea la masa del soluto, para poder hallar lo que pide el problema. Pero sí, si nos dice así de la solución, hacemos primero esto, calcular cuál sería entonces esa masa de la solución. Exacto. Y siempre ponga esto, o sea, lo que usted asume. Póngalo tal vez en un cuadrito, póngalo, enciérrelo, póngalo en un asterisco. O sea, lo que yo suelo hacer es que, digamos, si estoy asumiendo algo, le puedo poner que yo tengo una base de cálculo, ¿ya? La cual es esta. Eso sí, les va a servir de mucho. ¿De quién en adelante? Que siempre van a haber cosas que tal vez el problema no les dice, pero ustedes tienen que asumir. ¿Ok? Y nos faltan otros literales. Será un ejercicio largo. Me dicen si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos haciendo el literal B. ¿Ok? Bien, ahora veamos qué nos dice el literal B. El literal B nos dice que si se desea preparar 500 mililitros de una solución 0,15 molar, ¿cuánto volumen se debe tomar de la solución concentrada? Entonces, este literal de aquí, o sea, nos dice ahora que nosotros tenemos un nuevo volumen y una nueva molaridad. Y chicos, esto es muy importante porque esta es también una propiedad de las soluciones y más que nada lo van a aplicar cuando vean la práctica de laboratorio. Ay, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, esa es una relación que tienen que hallar, ¿ya? ¿Cuál es esa? Que la concentración 1 multiplicado por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 multiplicado por el volumen 2. ¿Por qué utilizamos esta ecuación? Porque ahora nosotros tenemos otros datos, ¿no? Tenemos los datos que estamos partiendo de nuestro volumen, o sea, de nuestra solución concentrada, ¿ya? O sea, a partir, ¿cuánto volumen se va a tomar de la solución concentrada? Entonces, sería cuánto volumen 1 de esa concentración que nosotros teníamos, esa concentración 1. Y nosotros sí la sacamos, o sea, la molaridad de esa solución. Eso fue lo primero que calculamos, que es la que estaba aquí, 15,52. De esa partimos porque eso es lo que ya teníamos nosotros preparado. Tal vez eso podrían, o sea, cuando ya lo ven en la parte del laboratorio, ya tenían esta solución preparada. Pero ahora ustedes quieren preparar una nueva, con un nuevo volumen. El volumen 2 es de 500 mililitros y una nueva solución, 0,15 molar. Entonces, lo único que hacemos es despejar con ayuda de esa ecuación. C2 por volumen 2 dividido para C1. Entonces, volumen 1 y reemplazo. Concentración 2, 0,15 molar. El volumen 2 es 500 mililitros
y lo divido para mi concentración 1, 15.52 molar. Entonces aquí molar y molar se van y les va a quedar el volumen. Eso sería todo. Me preguntan cómo, a ver, pregunta. Ah, ya. ¿Cómo sé que volumen 2 es 500 mililitros y no es volumen 1? Porque la otra solución nosotros ya la teníamos preparada. O sea, eso fue lo que teníamos inicialmente. Ya, entonces, por eso es que nuestro volumen 1 no lo sabemos de esa solución concentrada. Es lo que vamos a tomar de lo que ya habíamos preparado. Ahora queremos hacer una nueva. Entonces, también está en leer bien el problema, lo que nos indica. ¿Ya? Listo, entonces con eso hallamos esta parte por 500 dividido para 15.52, 4.83. Entonces aquí sería 4.83 mililitros. Entonces eso es lo que habría que tomar, tal vez ahí en el laboratorio. ¿Cuánto habría que tomar en la pipeta? 4.8 mililitros de esa solución preparada, concentrada de amoníaco con agua, ¿ya? Para preparar esa nueva solución. ¿Ya? Esto igual, ustedes lo van a aplicar. Es muy importante que esta ecuación ustedes se la sepan, que la van a utilizar en una práctica de laboratorio. ¿Ya? Siempre a partir de una solución preparada, a veces uno quiere preparar una nueva, con una nueva concentración o un nuevo volumen. ¿Ya? ¿Alguna duda tal vez? Ya, entonces, el literal C ahora nos pide calcular la concentración de la disolución del literal anterior, o sea, de este que está aquí, en partes por millón y también en normalidad, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles serían nuestras partes por millón? Entonces, ppm, recuerden que teníamos dos maneras, ¿no? Tal vez puede ser con la masa del soluto dividido para la masa de la solución en kilogramos, ¿no? O puede ser masa con el volumen de la solución. Recuerde que aquí le pide acerca del literal anterior, o sea, desde aquí, ¿ya? Ok, entonces, recuerde aquí es masa del soluto dividido para, no, esto está aquí miligramos. Podemos utilizar tal vez la del volumen, el volumen de la solución, lo que era en litros. Volumen de la solución en litros, porque tenemos un dato de volumen. Volumen de la solución en litros. Ya. Entonces, como nos dice del literal anterior, ya, yo diría que, bueno, es a partir del cálculo que hicimos aquí, diría. Pero a través de las nuevas concentraciones, o sea, la de 500 y 0.15 molar. En caso de que no sea así, y hubiese sido de C1 y, V y volumen 1, bueno, ahí se lo trata diferente. Igual eso podrían tal vez preguntarle, creo que este era un taller, lo hubiesen podido preguntar para a través de quién calcularlo, ¿no? Entonces aquí yo voy a considerar esa concentración aquí que teníamos, 0.15 y el volumen de 500, ¿ya? Entonces, como tenemos esa molaridad de 0.15, esto es como si tuviéramos moles, esto es de amoníaco, y podemos decir que tenemos en un litro de la solución, ¿ya? Entonces aquí podemos llevar a moles, perdón, a gramos, ¿no?
Aquí la podemos llevar a gramos. Déjenme ver. Ya, entonces sería 1 mol de amoníaco y tenemos 17 gramos del amoníaco, que es su masa molar. Y recuerden que aquí le estaría quedando gramos sobre litros, pero la solución no es de 1 litro. ¿Cuánto es la solución? De ese volumen es de 0,5, ¿no? 0,5 litros. Entonces esto se multiplica por 0,5 y aquí se va. Con eso entonces tendríamos la masa de nuestro soluto. Sería 0,15 por 17 y por 0,15. Perdón, 0,15 por 17 y por 0,5. 0,5. Ya. Eso da 1,275 gramos. Gramos. Y como nos pide la fórmula en miligramos, eso tendríamos 1270, sería al revés, 1275 miligramos. Ok, ya leo el chat, un segundo. En principio se pone En principio se pone siempre sobre 1 litro, ya después se multiplica por el que el ejercicio dice. Sí, porque este es en sí el valor de la molaridad. Recuerde que las unidades son moles sobre litro. Entonces, son las moles del amoníaco en 1 litro de solución, ¿ya? Porque esas son las unidades. Y ahí ya luego se multiplica por el volumen de la solución para poder simplificar la unidad, ¿sí? Porque ahí nos hubiese quedado este, gramos sobre litros. Entonces eso no eran las unidades que queríamos, solamente es en gramos. Queríamos en moles. Ah, no, perdón, gramos, sí está bien. Gramos y ya luego pasamos a miligramos. Listo. Y lo siguiente que nos pide, no, perdón, aquí falta el volumen. Bueno, el volumen ya solamente sería de reemplazar. Ya. Entonces aquí las partes por millón. Bueno, voy a ponerlo aquí abajo. Ya, aquí solamente ya sería reemplazar. Partes por millón, ppm. Nuestra masa de soluto, 1275 miligramos sobre el volumen de la solución, que ¿cuánto era? El 0,5, ¿no? Porque este debe estar en litros, 0,5 litros. Y ya con eso tenemos la respuesta. Esto da 2550 ppm. Pueden dejarle igual las unidades, miligramos sobre litros. Importante también es que escriban las unidades. Si escriben ppm al final no pasa nada, pero siempre expresen las unidades en las que les queda el problema. ¿Ok? Esa sería entonces la primera parte. Lo siguiente es calcular la normalidad. Igual me dicen si hay alguna duda hasta ahí. Hasta mientras busco algo rapidito. Ok. Y lo último que nos pide el problema es calcular la normalidad. Pero nosotros ¿qué tenemos? Amoníaco. Y recuerden que las reglas, ¿verdad? Dependían de un parámetro. Y eso depende si es que nosotros tenemos un ácido, una base o una sal. Cuando ya veamos la última unidad de la materia, ustedes sabrán que el amoníaco es una base, o sea, tiene esa tendencia a formar una base cuando se combina con agua. Entonces, por eso también nos dice aquí el problema, considere que el amoníaco en agua genera un ion OH. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Igual esto es como que tal vez un adelanto, pero es para que también ustedes puedan plantear la ecuación. Aquí tienen el amoníaco y dice que eso genera molécula de agua. Ya, quiere decir, perdón, un OH. Quiere decir que el amoníaco, cuando reacciona con el agua, va a formar lo siguiente. Y esto aquí se va a formar una reacción
de que se va a formar el ion amonio y se va a formar el ion oxidrilo. Eso es en otras palabras lo que quería decir eso, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la normalidad de la solución, ¿ya? ¿Cómo calculamos la normalidad de la solución? Con los equivalentes en gramos del soluto dividido para los litros de la solución. Pero recuerden que yo les decía como que a partir de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces primero calculemos esa masa o el peso equivalente del soluto. ¿Ya? Entonces aquí pongamos tal vez el peso equivalente. Eso también, si es que son de ingeniería química, lo verán en química analítica. ¿Cuál es la masa molecular de nuestro soluto? El soluto es el amoníaco. Masa molecular es 17 gramos sobre mol. ¿Cuál es el parámetro aquí? Como este amoníaco dice que desprende un oxidrilo o iones OH, significa que, bueno, lo que les decía, se está comportando como una base, ¿ya? Y en este caso, como solamente se está desprendiendo un solo eh, ion oxidrilo, quiere decir que el parámetro es 1, ¿ya? El parámetro es 1 porque solamente se está formando aquí una mol de ese oxidrilo, ¿ya? Por lo tanto, el peso equivalente va a ser igual a 17, ¿ya? 17 gramos. Aquí no recuerdo si las unidades eran estas, pero bueno. O creo que era gramos sobre equivalente, no me recuerdo bien. Bien, esa es la primera parte. Ahora, necesitamos también calcular cuál es el equivalente en gramo de soluto, ¿ya? ¿Cuál serían nuestros equivalentes? Gramo de soluto, ¿ya? ¿Cómo se calcula? La masa del soluto dividido para la masa o peso equivalente. ¿Cuál es la masa del soluto? Ya la habíamos calculado, es esta, 1,275. Entonces sería 1,275 gramos dividido para el peso equivalente, 17 gramos mol. ¿Ya? Y con eso entonces aquí determinamos esto de aquí, ¿ya? Entonces recuerden, la masa del soluto estamos con el literal anterior, así que tiene sentido. Esto da 0,075. Aquí las unidades, sí, la verdad es que no las recuerdo cuánto eran, cómo quedaban las unidades aquí. Pero me parece que era gramos sobre equivalente, algo así. Ah, sí, aquí las unidades son gramos sobre equivalente. Ahí sí. Entonces aquí solo nos queda equivalente. Que es gramos sobre equivalente. Y nos quedaría como equivalente a la menos 1 que haría. Pero bueno, no les pongo porque no recuerdo. Y bueno, ya por último, calcular la normalidad. Equivalente gramo de soluto. ¿Cuánto es? Es 0,075. ¿Ya? Y esto dividido para los litros de la solución. ¿Cuántos eran los litros de la solución? 0,5. ¿Ya? Porque estamos trabajando con el litro anterior. Ah, ya, esto es equivalente. Ya me acuerdo. Sí, quedaba con equivalente. Sí, estamos bien, estamos. Y ahí sí. La normalidad tiene, sí, ya esto sería 0,075 dividido por 0,5 y nos da 0,15. Y las unidades equivalentes sobre litros. ¿Ok? Entonces, normalidad se basa en desde aquí abajo llegar hasta acá arriba, ¿no? Partiendo de esto importante, ¿cuál es el parámetro para cada uno de los, bueno, en este caso sería del soluto? ¿Cuál es el parámetro para el soluto? Que en este caso era nuestro amoníaco. El parámetro en este caso era 1, porque como les vuelvo a comentar, se desprende una molécula o una mol del ion oxidrilo en esta ecuación, ¿ya? Además porque el mismo problema nos decía, genera un ion OH. Con esto aquí, un ion OH, ya sabíamos lo del parámetro, ¿ok? Preguntas entonces con este ejercicio, esa sería la solución.
Bien, chicos, entonces si no hay dudas, con eso cerramos la parte de formas de expresar la concentración, tanto en unidades físicas y químicas, y ya el día lunes cerramos, o sabemos lo que falta de la unidad, que es la parte de propiedades coligativas. ¿Ya? Lo que sí les diría es que no se olviden de cómo calcular molalidad, porque con esto vamos a trabajar la siguiente, en la última parte. ¿Ya? Bien, les dejo unos ejercicios aquí por si tienen tiempo de practicar. Les va a servir bastante, que ya vamos a terminar el parcial. Bien, entonces déjenme volver por aquí. Ya en unos minutos les paso el documento y la grabación. ¿Ok? Bien, chicos, entonces cuídense, nos vemos el día lunes. Pasen bien.